Bueno, muy bien. Me falta un chiquitito de cuerpos cetónicos porque los cuerpos cetónicos se forman en la beta oxidación, para que ustedes puedan entender un poquito lo que es la cetoacidosis diabética principal, ¿sí? Entonces, hay algunos factores que hay que considerar para que se utilice eh, el acetil-CoA. Si nosotros nos recordamos un poco en la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿se acuerdan que el acetil-CoA era capaz de inhibirle al complejo piruvato deshidrogenasa? Y de esa forma evitaba que más acetil-CoA se forme. También el acetil-CoA es capaz de inhibirle a la piruvato carboxilasa, que es la enzima que produce oxalacetato. Entonces, el acetil-CoA es el mayor regulador junto con el ATP del metabolismo energético. ¿Qué significa eso? Que cuando ya hay ATP suficiente, el ATP y el NADH también son bloqueadores del ciclo de Krebs, inhiben a la isocitrato deshidrogenasa, entonces para el ciclo. Cuando ya hay ATP suficiente para el ciclo, pero resulta ser que la beta oxidación produjo 8 acetil-CoA y solamente 2 acetil-CoA se necesita que ingresen en el ciclo de Krebs para generar ATP. Sobró 2. Entonces, perdón, sobró 6. Esta idea de la diferencia. Calculémosle que sea al revés, ¿verdad? Que 4 entren en el ciclo de Krebs y 4 sobren. Esos 4 sobrantes de acetil-CoA generan lo que llamamos cuerpos cetónicos. Como son ácidos, ácido acetoacético, acetoacético, ácido alfa beta hidroxibutírico, ¿qué hacen? Modifican el pH de la sangre. Cuando entran al torrente sanguíneo, disminuyen el pH sanguíneo. Al disminuir el pH sanguíneo, generan una condición metabólica que se llama acidosis metabólica. La acidosis metabólica hace que todos los sistemas trabajen mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada sistema tiene un pH óptimo de actividad. La acidosis a nivel cerebral produce coma y muerte. Por lo tanto, un diabético descompensado y embotado del tipo, hace mucho que se orina toda la noche, que se levanta 8 veces a orinarse, bajó de peso, tiene heridas que no se curan, pero el tipo no quiere irse al médico y está con una diabetes súper descompensada, sus células ya no introducen glucosa en su interior, por lo tanto, el glucagón hace que el hígado produzca glucosa por gluconeogénesis, empeorando la situación y haciendo beta oxidación para generar ATP. La beta oxidación excesiva va a generar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a producir una acidosis metabólica y el tipo se va caminando por la calle y se cae en la calle directo en coma cetoacidósico o un coma diabético. No puede contar el fin de la historia. ¿Por qué? Porque su diabetes es tan descompensada que al final produjo una depresión del centro respiratorio y no pudo contar la historia. Entonces, ojo, una diabetes descompensada con una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5% ya puede conducir a una cetoacidosis diabética. Lo mismo va a ocurrir si se hace un ayuno prolongado. ¿Se acuerdan que nuestro ayuno podía ser agudo o prolongado?
El ayuno prolongado, en donde hay inanición por varios días, se generan cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos pueden conducir a la cetoacidosis. Por lo tanto, ninguna cetoacidosis es saludable desde ningún punto de vista. ¿Y por qué digo esto? Por esa famosa dieta cetogénica. La dieta cetogénica restringe carbohidratos y le obliga al tejido adiposo a liberar ácidos grasos que serán utilizados como combustible. Pero esa dieta no se puede mantener por mucho tiempo por el riesgo que implica la cetoacidosis. Bueno, el acetil-CoA formado en la oxidación de los ácidos grasos solo entra en el ciclo de Krebs si la degradación de las grasas y los carbohidratos están en un equilibrio adecuado. La entrada de acetil-CoA va a depender de la disponibilidad de oxalacetato. Si el oxalacetato está siendo utilizado para fabricar glucosa, no va a poder generarse citrato. Y al no poder generarse citrato, no va a haber ciclo de Krebs. ¿Qué significa eso? Atiendan que durante la gluconeogénesis, pobrecito, el hígado está sufriendo. ¿Por qué? Porque toda su energía está siendo invertida en la fabricación de la glucosa. La entrada en el ciclo del acetil-CoA depende de la disponibilidad de oxalacetato. Puede estar disminuido si no hay carbohidratos o si la provisión de piruvato no es suficiente para generar oxalacetato. Acuérdense que el piruvato, por la piruvato carboxilasa, puede convertirse en oxalacetato. En situaciones de inanición o diabetes, el oxalacetato es utilizado como precursor gluconeogénico. Por lo tanto, hay disminución para la condensación con acetil-CoA para generar citrato. En estas condiciones, el acetil-CoA se desvía hacia la formación de los cuerpos cetónicos. ¿Qué quiere decir? Que durante una gluconeogénesis, los acetil-CoA generados por la beta-oxidación se utilizan para fabricar cuerpos cetónicos. Bueno, muy bien. Para entender este proceso, ¿verdad? Al no poder ser utilizada la glucosa, la demanda de otros sustratos, ya sean proteínas, porque las proteínas van a servir para fabricar glucosa, o bien el de los ácidos grasos aumenta. Se activa la lipasa sensible hormona, se activa la carnitina, se activa la beta-oxidación. El organismo no logra interpretar que el problema no es la ausencia de glucosa, sino que es su imposibilidad para entrar en el interior de las células por la deficiencia de la insulina. Por este motivo, fabrica glucosa por gluconeogénesis y utiliza otros integrantes del ciclo de Krebs, como por ejemplo el oxalacetato para fabricar glucosa. Por otro lado, el piruvato, que se utiliza para fabricar oxalacetato por reacciones anapleróticas, tiene como finalidad también la gluconeogénesis. Entonces, un segundito antes de eso. Ratito nada. Entonces, ¿qué ocurre? La disminución del oxalacetato hace que el acetil-CoA se acumule y esto termine produciendo
o generando cuerpos cetónicos. La liberación de los cuerpos cetónicos al torrente sanguíneo produce una disminución del pH y esto es conocido como cetoacidosis. ¿Dónde se fabrica preferentemente los cuerpos cetónicos? En el hígado. Acuérdense que el que hace la gluconeogénesis es el hígado. Por lo tanto, el hígado es el que está enviando preferentemente cuerpos cetónicos al torrente sanguíneo. Entonces, la primera reacción consiste en la condensación del acetil-CoA con otra molécula de acetil-CoA. Esta reacción es catalizada por una enzima que corta esta coenzima A y condensa este acetilo con este para generar acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA vuelve a reaccionar con una tercera molécula de acetil-CoA para generar un intermedio común en la síntesis de los cuerpos cetónicos y del colesterol. Yo voy a meter todo el humo en mi pieza. Que se llama Yo voy a venir a llenarte todo de aceite. beta-hidroximetilbutaril. Pero es aceite de oliva. Guarda tu micrófono. Profe, tu micrófono está apagado. Profe. Repasamos de vuelta. El acetil-CoA reacciona con otra molécula de acetil-CoA para generar acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA reacciona con una tercera molécula de acetil-CoA para generar un intermedio común en la síntesis del colesterol y los cuerpos cetónicos. ¿Cómo se llama este intermedio común? Alfa, beta. Beta-hidroxi, beta-metil, oxálico, malónico, succínico, glutárico, ácido glutárico, beta-hidroximetil, glutaril, CoA. Esta molécula sufre la pérdida de una molécula de acetil-CoA para generar acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. El acetoacetato es reducido por la acetoacetil-CoA deshidrogenasa y genera beta-hidroxibutirato. Y el beta-hidroxibutirato puede perder una molécula de CO2 por escisión espontánea y generar acetona. El acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico, por la deshidrogenasa, va a romper este doble enlace, le va a cargar dos hidrógenos y vamos a tener beta-hidroxibutirato. El acetoacetato puede sufrir descarboxilación espontánea, perder este CO2 y generar acetona. Y la acetona es un compuesto volátil que se elimina por el pulmón. Por lo tanto, el diabético tiene un aliento a fruta. El aliento se conoce como aliento a fruta. Y esto es debido a la elevada cantidad de cuerpos cetónicos. Como los cuerpos cetónicos son eliminados por el riñón ayuda a eliminar cuerpos cetónicos por la orina. Entonces, cuando vos le haces la tira de orina al diabético, vas a encontrar cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a indicar que el paciente está descompensado. La aparición de cuerpos cetónicos en orina
también indica descompensación metabólica. Muy bien. ¿Quién utiliza cuerpos cetónicos? Dijimos que utilizan cuerpos cetónicos el cerebro en algunas condiciones especiales y el músculo cardíaco que puede acomodarse a la situación, al igual que la corteza renal, para utilizar cuerpos cetónicos. Fíjense, si nosotros miramos en esta estructura, acá tenemos 2 moléculas de acetil-CoA. Cada acetil-CoA, 12 ATP, por lo tanto nosotros acá estamos teniendo 24 ATP. El hígado produce acetil-CoA, pero produce cuerpos cetónicos, pero es incapaz de utilizarlo. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima que se llama tiolasa. La tiolasa y desdobla 2 moléculas de desdobla una molécula de acetoacetil-CoA en 2 moléculas de acetil-CoA que pueden entrar ya al ciclo de Krebs. Entonces, el acetoacetato reacciona con succinil-CoA que le transfiere su coenzima A para generar acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA, gracias a la tiolasa que está presente en el músculo cardíaco y en el cerebro, puede generar 2 moléculas de acetil-CoA que pueden ingresar al ciclo de Krebs para generar ATP. Entonces, repasando de vuelta, los cuerpos cetónicos se fabrican por un exceso de acetil-CoA. Hay una desviación del acetil-CoA por deficiencia de oxalacetato que se está utilizando en la gluconeogénesis. El exceso de acetil-CoA se convierte en acetoacetato o en beta-hidroxibutirato y estos pasan al torrente sanguíneo. Pueden ser captados por el cerebro o por el corazón o por la corteza renal y ser utilizados como combustible. Pero el exceso siempre va a terminar eliminado por el riñón, por la orina. Si se acumula por demasiado tiempo los cuerpos cetónicos en la sangre, generan cetoacidosis. La cetoacidosis produce coma y el paciente puede morir por coma cetoacidósico. Normalmente un paciente en coma entra en terapia intensiva, un diabético en coma cetoacidósico entra en terapia intensiva y hay que tratar de eliminar la mayor cantidad de ácidos posible en el menor tiempo. Hay que equilibrar el metabolismo, tratar de recuperar el pH sanguíneo mediante la administración de bases, ¿verdad?, que van a neutralizar y de esa manera tratar de sacarle al paciente diabético de su situación. El hígado carece de la tiolasa o la tioforasa, esa enzima también se llama tioforasa, y como carece de la tioforasa, no es incapaz de utilizar cuerpos cetónicos como combustible. Esto para que ustedes vean que en los hepatocitos es en donde los ácidos grasos por beta oxidación generan gran cantidad de acetil-CoA, no hay oxalacetato, por lo tanto el acetil-CoA se convierte en acetoacetato o en beta-hidroxibutirato, o bien en acetona. La acetona se elimina por el pulmón y los cuerpos cetónicos o son utilizados por el cerebro o músculo cardíaco o terminan siendo eliminados por el riñón. Bueno, ¿en dónde era nuestro problema? Que ya hablamos más que mucho sobre eso, en la diabetes de tipo insulina dependiente. Los niñitos que normalmente empiezan la diabetes a los 5 años, ellos son los que más rápido descompensan su metabolismo y son los que más fácilmente hacen cetoacidosis diabética. Por lo tanto, no diagnosticar a tiempo la diabetes de tipo 1
puede llegar a ser fatal en el niño. Para colmo de males, miren lo que es, ¿verdad? Lo más triste de todo es que si el papá no se da cuenta, la criatura baja de peso, no tiene glucosa para obtener energía y empieza a debilitarse. Se vuelve débil, débil, débil. ¿Y qué hacen los padres? Le empiezan a alimentar y le dan todos alimentos ricos en carbohidratos y aceleran la cetoacidosis. Por lo tanto, la diferencia clásica entre una diabetes de tipo 1 y una diabetes de tipo 2, que en la diabetes de tipo 1 se tiende a la cetoacidosis. Bueno, el acetil-CoA no es un precursor gluconeogénico, ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque no no existe ninguna enzima que pueda convertir acetil-CoA en piruvato o en oxalacetato. Por lo tanto, el único destino posible del acetil-CoA es generar dos moléculas de CO2 en el ciclo de Krebs y oxidarse completamente. Por ese motivo, todos los animales superiores son incapaces de utilizar grasas como precursor gluconeogénico. Sin embargo, las plantas sí. Hay un ciclo que se llama ciclo del glioxilato, que es un ciclo intermedio en donde el acetil-CoA puede convertirse en succinil-CoA y succinil-CoA ya puede generar, por supuesto, oxalacetato. Y por ende, las plantas sí utilizan grasas como precursor gluconeogénico. Muy bien, hasta aquí era nuestra clase. ¿Preguntas? Repasamos. ¿Cuáles son las reacciones de la beta-oxidación? Oxidación por FAD, Sí, hidratación, sí, después oxidación por NAD, sí. y el último, lo que no me estoy acordando, pero Amado, Hidrólisis por el agregado del acetil-CoA. acordate, Amado, que tenés que liberar acetil-CoA. Hasta ahí vos formaste tu acetato. Entonces te falta que la reacción sea lógica nomás. Te falta una coenzima A para liberar acetil-CoA. Entonces, ¿qué sucede? Tenés que agregar una coenzima A que se va a unir por el azufre, pero al mismo tiempo romper el enlace carbono-carbono. Y eso se llama tiólisis. Agregar una coenzima A, y no importa en qué reacción sea, siempre esa reacción se va a llamar, ¿verdad? Siempre se va a llamar tiólisis. No te olvides de eso. gracias, profe. Muy bien. Si yo tengo un ácido graso de cadena impar, ¿cuál es el producto final de ese ácido graso de cadena impar en la beta-oxidación? Propinil-CoA. Propionil con enzima A, muy bien. Y propionil con enzima A, 3 carbonos. ¿La célula desecha esos 3 carbonos? ¿Envía a la basura? No, Bajo ninguna circunstancia, porque 3, ¿cuántos ATP significan 3 carbonos? Ah, que si 6 carbonos significa 38, 3 carbonos, ¿cuánto significa? 24. Bueno, 24 al final terminó significando 24. Pero en realidad 3 carbonos significan 19 ATP. Bueno, muy bien. ¿Qué hace la célula con ese propionil-CoA? Se metaboliza en 3 etapas. ¿Metaboliza a qué, Andrea? ¿En qué se convierte mi propionil-CoA para que pueda seguir oxidando? Metil malonil-CoA. A succinil-CoA, muy bien. Obviando la reacción intermedia que es metilmalonil-CoA, ¿verdad?
Primero D, luego L, y L, gracias a la mutasa, ya se convierte en succinil-CoA. ¿Qué vitamina tan importante participa en esta reacción? Vitamina B12. B12 es una de las pocas reacciones donde participa la vitamina. Por lo tanto, podemos decir que la vitamina B12 es indispensable para el metabolismo de los ácidos grasos de cadena impar. Muy bien, vamos al siguiente. Si mi ácido graso tiene un doble enlace en la posición número 9, ¿hace beta oxidación de manera normal? Requiere una enzima más. Requiere una enzima más. ¿En cuál de las vueltas? La cuarta. En la cuarta vuelta. Se encuentra con un inconveniente. Que el doble enlace está entre el carbono 3 y el carbono 4 y tendría que estar entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Cómo se llama esta enzima extra que soluciona el problema? 3,2. ¿Sí? Que eso lo isomerasa. ¿Sí? Si no te acuerdas el nombre, por lo menos el apellido. La isomerasa. Y así, 2, 3, delta 2, delta 3, acil-CoA, isomerasa. Bueno, muy bien. Esta isomerasa soluciona el problema. Pero al final, en el rendimiento global, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a tener 2 menos ATP. 2 ATP menos. Muy bien, Amado. ¿Por qué vamos a tener 2 ATP menos? Porque saltamos una reacción que es la de FAD. Correcto, Amado, porque saltamos la oxidación, la primera oxidación mediada por FAD. Por lo tanto, se fabrica un FADH menos y un FADH significa 2 ATP. Por lo tanto, profesora, el ácido graso va a tener un rendimiento energético menos 2 ATP que el ácido graso que tiene el mismo número de carbono que este. Ay, excelente, qué bien, ¿verdad? ¿Espectacular? Bueno, muy bien. Si mi ácido graso tiene 2 o 3 dobles enlaces, ¿qué necesita? ¿Tienen problemas para oxidarse? ¿Oxidamos ácidos grasos poliinsaturados? Requiere. Sí, oxidamos. ¿Cuál es la estrategia de la célula? Requiere una reductasa. Requiere una reductasa. ¿Dependiente de quién? NADPH. NADPH, por lo tanto, la ruta de la pentosa sigue enviando NADPH para metabolizar ácidos grasos esenciales. Bueno, muy bien. El problema está que en un momento determinado tiene 2 dobles enlaces sucesivos. Entonces, ¿qué hace esta reductasa? Reduce uno de los dobles enlaces. Correcto, reduce uno de los dobles enlaces y el otro cambia de posición y le asigna el trabajo a la isomerasa para que pueda continuar la beta oxidación sin problema. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces hasta ahí sin problema. Ahora, cuando se hace una beta oxidación excesiva, ¿qué se generan como productos? Cuerpos cetónicos. Pero ¿cuál tiene que ser la condición para que se generen los cuerpos cetónicos? Elevado. ¿Qué tenía que pasar para que el acetil-CoA no pueda entrar en el ciclo de Krebs? ¿Con quién se condensa el ciclo de Krebs? El acetil-CoA en el ciclo de Krebs. El citrato. Acetilco. Que atiendan que mi pregunta. ¿Con quién se condensa acetil-CoA en el ciclo de Krebs? Isocitrato. Aquí, Andrea, no te escuché.
Oxalacetato. Con oxalacetato para generar citrato. Entonces, ¿qué no hay? Por eso el acetil-CoA no puede entrar. Oxalacetato. ¿Por qué no hay oxalacetato? ¿Hacia dónde se está yendo el oxalacetato? Dale, ¿para qué servía oxalacetato? El principal precursor. No. En la, puede ser la urea. Dale, Andrea, un poco más fuerte. Dale ese caballo. Para el ciclo de la urea. Algo así. Dale, no hay No sé. ningún ciclo de nada. Hacia No, arriba. no. ¿Eh? No me acuerdo. No te olvides que oxalacetato no puede salir de las mitocondrias, pero se camufla de malato porque tiene que irse al citosol para fabricar glucosa. Cuando hablamos de cuerpos cetónicos, no se olviden de ubicarse en la diabetes o, en todo caso, en un ayuno donde no hay glucosa. Cuando hay ayuno, ¿quién fabrica el alimento? Mamá hígado. Entonces, ¿qué está haciendo mamá hígado? Mamá hígado está tan preocupado por mandarle glucosa al cerebro y a los glóbulos rojos porque están fastidiando. Entonces, ¿qué hace? Usa todo el oxalacetato para producir glucosa. Entonces, la beta-oxidación genera acetil-CoA, ¿verdad? El acetil-CoA hace rato yo en el ciclo CRE generó ya ATP suficiente. Entonces, el ATP de por sí anula el ciclo y el acetil-CoA no sabe qué hacer y empieza a acumularse. La acumulación hace que termine generando cuerpos cetónicos. Entonces, no se olviden de eso. Recuérdense de dos condiciones. La diabetes es el ayuno. En el ayuno no hay glucosa, entonces hay que enviar glucosa. ¿Cuál es el principal precursor gluconeogénico? Oxalacetato. El lactato se convierte en piruvato en lactato. Todos los aminoácidos se convierten en succinil-CoA, en isocitrato, en ambrena, pero todos terminan convertidos en oxalacetato porque dependemos de oxalacetato para fabricar glucosa. ¿Ok? Entonces, mamá hígado está ocupadísima enviando glucosa y le sobra todo acetil-CoA. ¿Y qué hacen? Miren lo que es que el hígado nunca deja de sorprenderme, porque a la par que le están enviando glucosa a los chillones, le están mandando también cuerpos cetónicos para que el corazón, el propio riñón pueda filtrar los cuerpos cetónicos y el cerebro, bajo ciertas condiciones, utilicen estos combustibles alternativos. Está tratando de zafar ella, pobrecita, la situación solita. ¿Ok? Entonces, es así el tema. El único inconveniente es que el exceso de cuerpos cetónicos disminuye el pH de la sangre y al disminuir el pH del líquido encefalorraquídeo, entonces produce coma. Y la cetoacidosis, que no se trata a tiempo, puede producir coma. ¿Cómo le evalúas a tu paciente diabético si está haciendo bien su tratamiento? Cuando llega a tu consultorio, ya llega con aliento a cetona, su glucosa súper bien, porque el tipo desde ayer no comió ni un bocado de azúcar, pero su hemoglobina glicosilada 13. Su orina, cetona en orina. Y su glucosa, 110. Ay, pues, oye, porta por ahí, te digo el tipo, pero te mintió bien grande. Desde ayer no me queda, oye, porta por ahí, te digo. Y en los anteriores días, quilombo su existencia, comió todo lo que se le venía en gana. Y él estaba haciendo una acidosis descompensada. Y te dice, lo único que no entiendo es que por qué sigo bajando de peso. Y claro que va a seguir bajando de peso. ¿Por qué? Porque está descompensado metabólicamente hablando. ¿Ok?
¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Quería preguntarte, profe, antes que acabe el tiempo, al final vamos a enviar asistencia los viernes de vuelta. Y pregunto si quieren que cambie para hoy o quieren que mantengan nomás los viernes. Y como, o sea, yo he visto que hoy ya generaste para cada viernes, o sea, todo el mes. No de lo noviembre. cambié luego todavía. Porque Yo no creo que es tenía mejor la cambiar, certeza de profe. que si nos manteníamos en lunes o en viernes, porque es solo por noviembre, pues. Yo creo que este noviembre es mejor que enviemos los lunes, profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a habilitar mi asistencia hasta la 1. Ahora mismo voy a cambiar y voy a habilitar hasta la 1, ¿ok? Dale, profe, gracias. Terminamos entonces la clase, ¿quedó claro? Sí, profe. Muy bien, excelente. Nos vemos el próximo lunes, entonces, Dios mediante. Dale, profe, chao, chao. Chao, chao. Dale, profe. Chao.